el ícono de Hollywood y la tragedia detrás del glamour. Rita Hayworth no fue solo una estrella de Hollywood, fue un fenómeno. Apodada la diosa del amor, se convirtió en un símbolo de glamour y seducción en la década de 1940, deslumbrando a las audiencias con su melena pelirroja y su presencia magnética en la pantalla. Pero detrás de la imagen cuidadosamente construida, había una mujer que cargaba con luchas que Hollywood intentó ocultar. Bailó con Fred Astaire, protagonizó películas icónicas y se convirtió en el sueño de millones. Sin embargo, la industria la encasilló, reduciéndola a un simple símbolo y desechándola cuando ya no encajaba en su molde. Más allá de la pantalla de plata, Rita libró sus propias batallas personales en un mundo que constantemente le exigía ser alguien que no era. ¿Quién fue la verdadera Rita Hayworth? ¿Qué se escondía detrás de la fama y los deslumbrantes vestidos? En este video, exploramos sus triunfos, sus desamores y el legado que dejó. Infancia. Un destino ya escrito. Mucho antes de convertirse en Rita Hayworth, el ícono deslumbrante de Hollywood, fue Margarita Carmen Cansino, una niña de ojos grandes y solemnes, con un futuro incierto. Nació el 17 de octubre de 1918, en Brooklyn, Nueva York. En el seno de una familia marcada por la danza y la tradición, su destino estaba sellado antes de que pudiera siquiera hablar con fluidez. Su padre, Eduardo Cansino, era un estricto y apasionado bailarín español de ascendencia gitana, que veía en su hija la oportunidad de continuar con el legado familiar. Su madre, Volga Hayworth, una estadounidense de ascendencia irlandesa e inglesa, había sido bailarina en las legendarias Ziegfeld Follies y soñaba con que su hija conquistara la gran pantalla. Entre ambos, Margarita quedó atrapada entre la tradición y la modernidad, la disciplina y la libertad, la infancia y la responsabilidad. Desde que pudo caminar, la danza se convirtió en su único idioma. Eduardo, un hombre devoto a su arte, no tenía paciencia para los juegos infantiles. La entrenaba sin descanso, convirtiendo su hogar en un estudio de ensayo donde el fracaso no era una opción. Desde los 3 años y medio, recordaría años después. En cuanto pude sostenerme en pie, me dieron clases de baile. No hubo parques, ni muñecas, ni amistades fuera de la danza. Solo existía el ritmo implacable del flamenco, la repetición incesante de las rutinas y la mirada escrutadora de su padre, que la observaba como un escultor obsesionado con su obra. Su infancia estuvo marcada por la soledad. Mientras otros niños iban a la escuela y jugaban en las calles, Margarita practicaba frente a los espejos, aprendiendo a obedecer el sonido de las castañuelas. Asistió a Hamilton High School en Los Ángeles, pero nunca se graduó. Su educación quedó en segundo plano ante las ambiciones de su familia. Vivía en un mundo de adultos, rodeada por la intensidad de los ensayos y la expectativa de que algún día sería el rostro del legado de los Cansino. A los 12 años, ya actuaba profesionalmente junto a su padre en el dúo de baile The Dancing Cansinos. Para el público, eran un espectáculo hipnótico, una pareja exótica que traía el fuego de España a los clubes nocturnos de América. Pero detrás del glamour, Margarita cargaba con un peso abrumador. Para Eduardo, ella no era solo su hija, sino una inversión. La veía como su compañera de baile ideal, la clave para prolongar su carrera. La obligaron a madurar demasiado rápido, vistiéndola con trajes ajustados que resaltaban su figura en desarrollo y maquillándola con pesadas capas para aparentar mayor edad. El público no veía a una niña, veía a una joven de mirada penetrante y presencia cautivadora. Las leyes laborales de California le prohibían actuar en clubes nocturnos, así que Eduardo la llevó a Tijuana, México, donde las regulaciones eran más flexibles. Allí, bailaba hasta altas horas de la noche en locales llenos de humo y de hombres cuya admiración distaba mucho de la inocencia.
Era un mundo peligroso para una niña, pero no tenía opción. Mi padre pensaba que me protegía, pero en muchos sentidos me puso en situaciones de las que necesitaba protección, confesaría años después. Los límites entre padre y manager, entre infancia y adultez, se desdibujaron de una forma que dejaría cicatrices imborrables en su alma. La influencia de su padre era absoluta. Dictaba su horario, su entrenamiento e incluso sus amistades. Pero también le inculcó la ética de trabajo que la definiría en el futuro. Aprendió a soportar el agotamiento, a perfeccionar cada movimiento, a actuar incluso cuando estaba enferma o adolorida. Ensayar, ensayar, ensayar. Esa fue mi infancia. Lamentaría en una ocasión. No había espacio para sus propios sueños, solo para los que su padre le imponía. A pesar del estricto control de Eduardo, la belleza y el talento de Margarita no pasaban desapercibidos. Era una artista nata, capaz de encantar incluso en sus primeros años. A los 16, Hollywood tocó a su puerta. El legendario productor Winfield Sheehan, de Fox Studios, la vio bailar en el Agua Caliente Club de México y quedó fascinado con su presencia. No solo vio a la joven maquillada en exceso y obligada a crecer demasiado rápido, vio a una estrella. Sheehan le ofreció una prueba de cámara y en cuestión de semanas firmó su primer contrato cinematográfico bajo el nombre de Rita Cansino. Fue un momento decisivo, pero también agridulce. Estaba a punto de entrar a un mundo que la elevaría más allá de los salones de baile, pero la sombra de su padre seguía acechando. Eduardo la acompañaba a cada reunión, supervisaba cada contrato y se aseguraba de que nunca escapara de su control. No estaba dispuesto a soltar a su más preciada creación. Hollywood, sin embargo, tenía otros planes. Aunque Margarita, ahora Rita, era deslumbrantemente hermosa, sus rasgos españoles eran considerados demasiado étnicos para los papeles protagónicos en la industria del cine de los años 30. La encasillaron en papeles exóticos menores, interpretando a bailarinas latinas o seductoras misteriosas. Fox vio su potencial, pero no su rentabilidad. Su carrera parecía destinada a quedar en los márgenes, hasta que un hombre llamado Edward Judson apareció en su vida, el hombre que la reinventó. Judson era un hombre de negocios astuto, el doble de su edad, que vio en Rita algo más grande de lo que Hollywood había reconocido. No solo quería ser su esposo, quería transformarla. Bajo su dirección, Margarita dejó de existir. Su línea del cabello fue modificada con dolorosas sesiones de electrólisis, su melena oscura fue teñida de un rojo ardiente y su nombre cambió a algo que sonara menos extranjero: Rita Hayworth. Era el comienzo de una nueva identidad, una que la lanzaría al estrellato, pero que, al mismo tiempo, la alejaría aún más de la joven que una vez fue. Nace Rita Hayworth. Al adentrarse en la maquinaria de Hollywood, dejando atrás el mundo de la danza y la opresiva influencia de su padre, nació Rita Hayworth. Pero Margarita Cansino, la niña que bailaba para complacer a su padre, la joven que creció demasiado rápido, siempre permanecería en su interior. Su destino había sido sellado mucho antes de que tuviera la oportunidad de escribir su propia historia. Hollywood la convertiría en una diosa, pero, en muchos sentidos, ella ya había sido moldeada en una mucho antes de llegar. De Margarita Cansino a Rita Hayworth, el camino a Hollywood. La transición de Margarita Cansino al glamoroso mundo de Hollywood no fue inmediata. Fue un proceso de reinvención, decisiones calculadas y presiones externas que la convirtieron en Rita Hayworth. A los 16 años, ya había pasado años bailando junto a su padre, perfeccionando su arte. Pero Hollywood tenía expectativas distintas. Su camino a la fama estuvo lleno de sacrificios, concesiones y un sistema que intentó convertirla en algo que no era. El primer paso. Hollywood se fija en ella. En 1935, con solo 16 años, un cazatalentos la descubrió mientras actuaba con su padre en el Agua Caliente Club de México.
Winfield Sheehan, entonces jefe de Fox Film Corporation, quedó cautivado por su belleza y presencia escénica. Organizó una prueba de cámara, y poco después, Margarita firmó un contrato de 6 meses con Fox bajo el nombre de Rita Cansino. Fue su primer paso oficial en Hollywood, pero la transición no fue fácil. En Fox, le asignaron papeles menores en películas que explotaban su apariencia exótica. Participó en cintas como Under the Pampas Moon, 1935, Charlie Chan in Egypt, 1935, y Dante's Inferno, 1935. Aunque estos roles le dieron visibilidad, también la encasillaron. Siempre interpretaba a la mujer extranjera y misteriosa, nunca a la protagonista. Cuando su contrato con Fox terminó, luchó por encontrar nuevos papeles. A pesar de las dificultades, no estaba dispuesta a rendirse. Aceptó trabajos en estudios pequeños, apareciendo en películas de bajo presupuesto que apenas impulsaban su carrera. Pero entonces, su suerte cambió. Conoció a un hombre que no solo se convertiría en su esposo, sino también en el arquitecto de su nueva identidad en Hollywood, Edward Judson, el hombre que la transformó. Edward Judson. En 1937, con apenas 18 años, Margarita se casó con Edward C. Judson, un hombre de negocios con más del doble de su edad. Judson no solo era su esposo, también se convirtió en su representante y tomó control total de su carrera. Vio en ella un potencial que los estudios habían pasado por alto y estaba decidido a convertirla en una estrella comercialmente viable. Ambicioso y astuto, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. Bajo su tutela, Margarita comenzó su transformación. Judson le consiguió un contrato de 7 años con Columbia Pictures, donde cayó bajo la mirada vigilante del jefe del estudio, Harry Cohn. Columbia era un estudio más pequeño que MGM o Warner Bros., pero Cohn vio la oportunidad de crear una estrella que pudiera competir con las grandes actrices de la época. Sin embargo, había un problema. Margarita no encajaba en el estándar de belleza de Hollywood. La transformación nace Rita Hayworth. Para Cohn, la herencia española de Margarita era un obstáculo para su éxito. Para hacerla más americana, ordenó una transformación completa. Su cabello oscuro fue teñido de un impactante tono rojo. Su línea del cabello fue dolorosamente modificada con electrólisis para darle una frente más amplia. Recibió entrenamiento vocal para suavizar su acento español. Pero el cambio más grande fue su nombre. Margarita Cansino desapareció. En su lugar, nació Rita Hayworth, adoptando el apellido de su madre para sonar menos extranjera y más comercial. Esta transformación no fue solo física. Simbolizaba las estrictas reglas de Hollywood, donde los actores y actrices a menudo tenían que borrar su identidad para encajar en el molde de la industria. Rita, que había crecido abrazando sus raíces españolas, ahora tenía que ocultarlas para triunfar. Años después, admitiría lo difícil que fue, pero en aquel momento no tenía opción. Quería ser una estrella, y ese era el precio que debía pagar: el ascenso de una estrella. Con su nueva imagen, Columbia comenzó a prepararla para el estrellato. Apareció en varias películas de serie B, obteniendo poco a poco papeles más importantes. En 1939, consiguió un papel pequeño pero significativo en Only Angels Have Wings, junto a Cary Grant y John Arthur. No era la protagonista, pero su actuación llamó la atención de la crítica y del público. En los años siguientes, Rita trabajó sin descanso, apareciendo en películas como Music in My Heart, 1940, The Lady in Question, 1940, y Angels Over Broadway, 1940. Pero fue su asociación con Fred Astaire en You'll Never Get Rich, 1941, lo que consolidó su estatus como estrella de Hollywood. La película fue un éxito rotundo, y Astaire llegó a decir que Rita fue su pareja de baile favorita, un cumplido extraordinario considerando su legendaria colaboración con Ginger Rogers. Columbia continuó impulsándola hacia papeles más importantes. Blood and Sand, 1941, junto a Tyrone Power.
y Covergirl, 1944, con Gene Kelly, la establecieron como una de las actrices más glamurosas de Hollywood. Para este momento, Rita Hayworth se había convertido en la diosa del amor, un título que la prensa le otorgó. Había pasado de ser una bailarina española desconocida a una de las estrellas más codiciadas de los años 40. El costo de la reinvención. Aunque Hollywood adoraba su nueva imagen, Rita luchaba con este cambio de identidad. Una vez dijo: "Nunca creí que fuera tan hermosa. Tuve que trabajar duro para ser glamurosa". Detrás del cabello rojo perfecto y la sonrisa deslumbrante, seguía siendo Margarita Cansino, la chica que se vio obligada a madurar demasiado pronto, moldeada por su padre, transformada por su esposo y reconfigurada por el estudio. Aunque su carrera estaba en ascenso, su vida personal era otra historia. Judson, el hombre que había ayudado a construir su estrellato, también era controlador y manipulador. Le importaba más su carrera que su bienestar, presionándola para aceptar papeles y acuerdos comerciales que le beneficiaban financieramente. Su matrimonio se derrumbó y se divorciaron en 1942. Rita lo describió como un hombre que la usó para alcanzar el éxito, diciendo: "Me ayudó con mi carrera y se ayudó a sí mismo con mi dinero". A pesar de los desafíos, Rita Hayworth ya había llegado. Ya no era una bailarina española desconocida relegada al fondo de la escena. Era una protagonista, un ícono de Hollywood y una sensación de taquilla. Pero con la fama vinieron nuevas dificultades, y pronto descubriría que la industria que la había elevado también podía derribarla rápidamente. La transformación de Margarita Cansino a Rita Hayworth había sido un éxito. Pero, ¿era realmente su éxito o el de aquellos que la moldearon a su conveniencia? Esta pregunta la perseguiría a lo largo de su carrera, mientras navegaba por las presiones de la fama, las exigencias del estudio y las batallas personales que le esperaban. El auge de la fama, Gilda y las cadenas de Hollywood. A mediados de los años 40, Rita Hayworth había pasado de ser una bailarina desconocida a una de las estrellas más reconocibles de Hollywood. Pero su mayor triunfo, y el papel que definiría su legado, llegó en 1946 con Gilda. Esta película no solo marcó su carrera, sino que la convirtió en un símbolo de seducción, y al mismo tiempo, la encadenó a una identidad que no era completamente suya. El nacimiento de una femme fatale. Cuando Columbia Pictures le dio el papel en Gilda, fue un movimiento estratégico. El jefe del estudio, Harry Cohn, había pasado años moldeándola como una estrella estadounidense, y Gilda era su obra maestra. Dirigida por Charles Vidor, la película era un clásico del cine negro, lleno de amor, traición y poder. Pero lo que la hizo inolvidable fue Hayworth. Interpretó a Gilda, una mujer peligrosamente seductora atrapada entre dos hombres, su cruel esposo y su antiguo amante, interpretado por Glenn Ford. Desde el momento en que apareció en pantalla, echando la cabeza hacia atrás con una sonrisa desafiante, se convirtió en un ícono instantáneo. Pero nada definió la película más que su interpretación de Put the Blame on Mame, un número musical en el que se quitaba sensualmente un solo guante. Aunque hoy podría parecer moderado, en su tiempo fue escandaloso y consolidó su imagen como la femme fatale definitiva de Hollywood. Sin embargo, para Rita, Gilda fue una bendición y una maldición. El papel la lanzó al estrellato internacional, pero también creó expectativas de las que no pudo escapar. «Los hombres se acuestan con Gilda», dijo en una ocasión, «pero se despiertan conmigo». La persona que el público adoraba no era la verdadera Rita Hayworth, y cuanto más la industria exigía a Gilda, más perdida se sentía dentro de su propio éxito, atrapada por su propia imagen. Hollywood era implacable en su necesidad de encasillar a las estrellas en personajes rentables. Para Hayworth, eso significaba un ciclo interminable de papeles glamorosos que enfatizaban su belleza en lugar de su talento como actriz. A menudo la encasillaban en personajes similares a Gilda, mujeres deseables pero atormentadas,
sin la oportunidad de demostrar toda su capacidad interpretativa. Detrás de escena, Harry Cohn mantenía un control de hierro sobre su carrera. Conocido por su naturaleza autoritaria, veía a Rita como el activo más valioso de Columbia. Se aseguraba de que su imagen pública fuera impecable, llegando incluso a intervenir en su vida privada. Se dice que tenía micrófonos ocultos en su camerino y dictaba sus apariciones públicas. A pesar de ser una de las estrellas más grandes de la época, tenía poco control sobre su propia vida profesional. En la cumbre de su fama, Hayworth se convirtió en la favorita de los soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Su imagen adornaba barracones y aviones de combate, convirtiéndola en la chica pin-up más popular de la guerra. Pero la atención tuvo una consecuencia inesperada. Cuando el ejército de EEU probó una bomba atómica en el atolón Bikini, en 1946, la llamaron Hilda y hasta pegaron su imagen en el dispositivo. Rita estaba furiosa. Para ella, fue la última violación de su identidad, reduciéndola a un mero símbolo de destrucción en lugar de una persona real. Detrás del glamour, luchas personales. A medida que su carrera despegaba, su vida personal se desmoronaba. Su matrimonio con Orson Welles, que había comenzado con tantas promesas, se estaba deshaciendo. Welles, un genio creativo, solía estar absorto en sus propias ambiciones, dejando a Rita sintiéndose abandonada. Años después, él mismo admitiría que estuvo emocionalmente ausente, sin brindarle la estabilidad que ella tanto necesitaba. En 1947, se divorciaron, marcando el inicio de una serie de relaciones fallidas que solo complicarían aún más su vida. Tras su separación de Welles, Rita sorprendió al mundo al casarse con el príncipe Ali Khan en 1949. Para muchos, fue como un cuento de hadas. La estrella más deslumbrante de Hollywood uniendo su destino con un príncipe de la vida real. Pero la realidad era muy distinta. Ali Khan era un conocido mujeriego, y los rumores de infidelidad no tardaron en empañar su matrimonio. Una vez más, Hayworth se encontró atrapada en una imagen que no reflejaba su verdadera vida. Se divorciaron en 1953, y ella regresó a Hollywood, pero las cosas ya no eran las mismas. El comienzo del declive. Para la década de 1950, Columbia Pictures tenía nuevas estrellas en ascenso, y la posición de Hayworth en la industria ya no era segura. Intentó asumir papeles más serios, pero el público seguía queriendo a Hilda. Aun cuando demostró su talento en películas como Miss Sadie Thompson, 1953, y Separate Tables, 1958, los estudios y los espectadores continuaban viéndola como un símbolo de sensualidad más que como una actriz de peso. Sus problemas financieros también se acumularon. A pesar de haber ganado millones, tenía poco que mostrar por ello debido a malas gestiones y batallas legales. Luchó contra Columbia por disputas contractuales, intentando obtener más control sobre sus proyectos, pero sus enfrentamientos con Harry Cohn solo le trajeron suspensiones y una relación cada vez más tensa con el estudio. Cuando Cohn murió en 1958, finalmente quedó libre de su dominio, pero para entonces su carrera ya estaba en declive, un legado de estrellato y tristeza. El tiempo de Rita Hayworth en la cima fue deslumbrante, pero efímero. La misma industria que la había elevado le había arrebatado su autonomía. Pasó años cumpliendo con las expectativas de Hollywood, pero en el camino perdió parte de sí misma. Hoy, Gilda sigue siendo una obra maestra del cine clásico, pero también un recordatorio de las contradicciones en la vida de Hayworth. La convirtió en una leyenda, pero también en un personaje del que nunca pudo escapar. La mujer detrás de la pantalla era mucho más compleja, pero el mundo solo quería la ilusión. En los últimos años de su carrera,
la sombra de Hilda y las imposiciones de Hollywood la seguirían persiguiendo. La niña que una vez bailó para complacer a su padre y luego actuó para satisfacer a los estudios, aún buscaba algo que pocas veces le habían permitido tener: control sobre su propia historia. Matrimonios turbulentos. Las luchas personales de Rita Hayworth. La vida de Rita Hayworth fuera de la pantalla fue tan dramática como los papeles que interpretó. Más allá del brillo y el glamour, enfrentó relaciones difíciles que marcaron profundamente su vida personal y profesional. Edward Charles Judson, el promotor controlador. A los 18 años, Rita se casó con Edward Charles Judson, un hombre más de 2 veces mayor que ella. Judson, un empresario del petróleo convertido en promotor, vio el potencial en la joven actriz y tomó el control de su carrera. Si bien jugó un papel clave en su ascenso a la fama, su relación personal estuvo llena de conflictos. Judson era dominante y manipulador. Rita reveló más tarde que la obligó a transferirle gran parte de sus bienes bajo amenazas de violencia física. Cansada de los abusos, solicitó el divorcio en 1942 por crueldad. Aunque reconocía la influencia de Judson en su carrera, lamentaba cómo también se había aprovechado de sus ganancias. Este matrimonio provocó un distanciamiento entre Rita y su familia, especialmente con su padre, quien estaba furioso porque Judson tenía su misma edad. Cuando finalmente obtuvo el divorcio, se encontró con escasos recursos económicos, reflejo del alto precio que pagó tanto en lo personal como en lo financiero. Orson Welles, el genio que no podía ser atado. Poco después de su divorcio, Rita se casó con el enigmático director Orson Welles en 1943. En apariencia eran la pareja perfecta, 2 gigantes de Hollywood unidos por el amor y la pasión creativa. En 1944 tuvieron una hija, Rebecca. Sin embargo, el matrimonio pronto se vio afectado por la naturaleza errante de Welles. Rita expresó que él nunca mostró interés en establecer un hogar y que en el fondo nunca debió haberse casado, ya que el matrimonio limitaba su libertad. Sus diferencias los llevaron a divorciarse en 1947, aunque mantuvieron una relación cordial después de la separación. Príncipe Ali Khan. Un romance real. En 1948, Rita dejó Hollywood para casarse con el príncipe Ali Khan, hijo del sultán Mohammed Shah, Aga Khan III. Su boda en 1949 fue una fusión entre la elegancia de la realeza y el brillo de Hollywood. La pareja tuvo una hija, Yasmine, en ese mismo año. Pero el matrimonio pronto enfrentó problemas. El estilo de vida de Ali Khan, lleno de excesos y escándalos, generó tensiones irreparables. En 1951, Rita solicitó el divorcio alegando crueldad mental extrema. A esto le siguió una dura batalla por la custodia de Yasmine. Rita insistió en criarla en Estados Unidos bajo la fe cristiana, mientras que Ali Khan deseaba que su hija creciera en Europa dentro de la tradición musulmana. Rita se mantuvo firme en su deseo de darle a Yasmine una infancia normal como una niña estadounidense, y finalmente obtuvo la custodia tras su divorcio en 1953. Dick Haymes, el crooner atormentado. El cuarto matrimonio de Rita fue con el cantante Dick Haymes en 1953. Para entonces, Haymes enfrentaba el declive de su carrera y graves problemas financieros. En Rita vio una oportunidad de estabilidad, pero sus problemas legales, incluyendo asuntos de inmigración y pagos atrasados de manutención, solo añadieron más tensión a la relación. Su matrimonio estuvo plagado de disputas públicas y constantes dificultades económicas. La situación se volvió insostenible y, en 1955, Rita solicitó el divorcio, alegando crueldad mental extrema. Esta etapa fue otro reflejo de los desafíos que enfrentó en su vida personal, a menudo opacando sus logros profesionales. James Hill, el último intento. En 1958,
Rita contrajo matrimonio con el productor James Hill. Al principio la relación parecía prometedora. Hill produjo una de sus películas más notables, Mesas Separadas, y todo indicaba que finalmente había encontrado estabilidad. Sin embargo, pronto surgieron conflictos personales. Años después, Hill recordó episodios de abuso mutuo de alcohol y violentos enfrentamientos. En una ocasión, tras una noche de excesos, un disparo resonó en su habitación de hotel, aunque ninguno de los dos pudo recordar exactamente qué había sucedido. En otra escena de caos, durante una cena, Rita le lanzó un candelabro. Estos incidentes eran solo una muestra de la volatilidad de su unión. En 1961, ella solicitó el divorcio, nuevamente citando crueldad mental extrema. Hill sugirió que la ruptura ocurrió porque él deseaba que Rita siguiera actuando, mientras que ella solo quería alejarse de Hollywood. Este matrimonio marcó el fin de su turbulento camino sentimental, reflejando una vida amorosa tan dramática como los papeles que interpretó en la gran pantalla. Reflexiones sobre una vida turbulenta. La vida personal de Rita Hayworth fue una montaña rusa de emociones, con matrimonios que, en lugar de brindarle felicidad, a menudo le trajeron más sufrimiento. Su historia es la de una mujer que buscó amor y estabilidad, pero que rara vez los encontró. El contraste entre su imagen pública, radiante y glamurosa, y sus problemas privados revela la compleja realidad de una de las estrellas más inolvidables de Hollywood. Las sombras de la vida, enfermedad y olvido. Conforme la luz de Hollywood comenzó a desvanecerse, Rita enfrentó dificultades que iban más allá de su carrera. Sus últimos años estuvieron marcados por problemas de salud y un lento retiro del ojo público. Primeras señales e incomprensión. A finales de los años 60, comenzaron a circular rumores sobre el comportamiento errático de Rita y un supuesto abuso de alcohol. Olvidaba líneas, perdía el ritmo en las escenas y tenía cambios de humor que contrastaban con su profesionalismo de antaño. En ese entonces, la explicación más fácil fue el alcoholismo, una etiqueta que ocultó una verdad mucho más grave. Ni la medicina ni la sociedad estaban preparadas para reconocer las primeras manifestaciones del Alzheimer, lo que llevó a años de diagnósticos erróneos y malentendidos sobre su condición. La lucha se agrava. Para los años 70, los síntomas de Rita se hicieron más evidentes. En 1971 intentó regresar a Broadway, pero la producción tuvo que cancelarse porque no lograba recordar sus diálogos. En 1972, mientras filmaba La ira de Dios, su deterioro era tan severo que las escenas debían grabarse línea por línea. Estos desafíos profesionales se sumaban a un deterioro personal, alejándola de su familia y amigos. Pero la creencia general seguía siendo que sus problemas eran consecuencia de una vida de excesos, sin comprender la verdadera enfermedad que la aquejaba. Un diagnóstico tardío. No fue sino hasta 1980, después de años de confusión, que a Rita finalmente le diagnosticaron Alzheimer. La noticia sorprendió a muchos, que por tanto tiempo habían atribuido su declive a la adicción. El diagnóstico no solo cambió la percepción de su historia, sino que ayudó a visibilizar una enfermedad poco comprendida en ese entonces. El papel de la familia. En estos años difíciles, su familia fue su mayor apoyo. Su hija, Yasmine Aga Khan, asumió el rol de cuidadora principal y se convirtió en una firme defensora de la salud de su madre. Pero su compromiso fue más allá del ámbito personal. Yasmine dedicó su vida a crear conciencia sobre el Alzheimer, organizando eventos y hablando públicamente sobre la lucha de Rita. Con ello, ayudó a desestigmatizar la enfermedad y a impulsar la investigación médica, conciencia pública y activismo. El diagnóstico de Rita tuvo un impacto más allá de su círculo cercano. Su caso sirvió para abrir el debate sobre el Alzheimer y la necesidad de mayor investigación. En 1985,
Yasmine Aga Khan ayudó a fundar Alzheimer's Disease International, una organización dedicada a apoyar a los pacientes y financiar estudios sobre la enfermedad. También estableció la Rita Hayworth Gala, un evento anual que recauda fondos para la causa y mantiene vivo el legado de su madre. Gracias a estos esfuerzos, la historia de Rita Hayworth no solo dejó huella en el cine, sino también en la lucha por una mejor comprensión del Alzheimer, transformando su tragedia en un motor de cambio y esperanza. Los últimos años y su legado. Rita Hayworth falleció el 14 de mayo de 1987 en la ciudad de Nueva York. Su muerte marcó el final de una era, pero su legado perduró, no solo a través de su impacto en el cine, sino también por el aumento de la conciencia y la investigación sobre el Alzheimer impulsadas por su enfermedad. Su vida es un recordatorio conmovedor de la complejidad de la existencia humana, donde la adoración pública a menudo oculta el sufrimiento privado. El viaje de Rita, de estrella de cine a símbolo de la lucha contra el Alzheimer, demuestra los giros inesperados del destino y la huella imborrable que una persona puede dejar en la conciencia pública sobre la salud. Reflexiones sobre una vida compleja. Los últimos años de Rita Hayworth contrastaban fuertemente con su época de máximo esplendor en Hollywood. Las dificultades que enfrentó con su salud y los malentendidos sobre su condición arrojaron luz sobre temas más amplios relacionados con la salud mental y la importancia de un diagnóstico preciso. Su historia subraya la necesidad de empatía y comprensión, recordándonos que, detrás del brillo y la fama, hay seres humanos con experiencias marcadas por la vulnerabilidad y la fortaleza. En retrospectiva, la batalla de Rita contra el Alzheimer no solo cambió el rumbo de su propia vida, sino que dejó una marca indeleble en la manera en que la sociedad aborda la enfermedad. Su legado sigue influyendo en la investigación y en la concienciación sobre el Alzheimer, asegurando que las futuras generaciones se beneficien del conocimiento que su historia ayudó a difundir. Legado y reflexión. ¿Quién fue Rita Hayworth? El camino de Rita Hayworth, desde ser una joven bailarina llamada Margarita Carmen Cansino hasta convertirse en una de las figuras más icónicas de Hollywood, es un testimonio de su talento y resiliencia. Su legado es amplio y abarca su contribución al cine, su impacto en la cultura popular y su papel en la concienciación sobre el Alzheimer. Una ícono del cine. A lo largo de su carrera, Rita participó en 61 películas a lo largo de 37 años, dejando una huella imborrable en la época dorada de Hollywood. Sus interpretaciones en películas como Hilda demostraron su capacidad para encarnar personajes complejos, cautivando a audiencias de todo el mundo. Además de su talento actoral, su destreza como bailarina la convirtió en una de las grandes del cine musical, compartiendo escena con leyendas como Fred Astaire y Gene Kelly. Astaire, incluso, llegó a decir que ella era su compañera de baile favorita, destacando su talento excepcional y su dedicación. Impacto cultural. La influencia de Rita Hayworth trascendió la pantalla grande. Durante la Segunda Guerra Mundial, su imagen se convirtió en un símbolo de esperanza y belleza para muchos soldados, con sus fotografías levantando la moral de las tropas. Sus interpretaciones de mujeres fuertes e independientes resonaron en el público, desafiando los roles de género tradicionales y sirviendo de inspiración para futuras generaciones de actrices. A pesar de los desafíos personales, que incluyeron múltiples matrimonios y el escrutinio de la prensa, Rita siempre mantuvo una presencia elegante y digna, navegando las complejidades de la fama con gracia, defensora de la concienciación sobre el Alzheimer. En sus últimos años, Rita enfrentó un nuevo desafío, el Alzheimer. Su diagnóstico en 1980 arrojó luz sobre una enfermedad poco comprendida en aquel entonces. Su hija, Yasmine Aga Khan, se convirtió en una de las principales defensoras de la investigación sobre el Alzheimer, organizando eventos como la Rita Hayworth Gala,
que hasta 2017 había recaudado más de $72 millones para la Asociación de Alzheimer. La lucha de Rita contra la enfermedad y los esfuerzos de su familia han sido fundamentales para aumentar la concienciación y la financiación de la investigación sobre el Alzheimer. Una reflexión personal. Más allá de su imagen pública, quienes conocieron a Rita la recuerdan como una mujer tímida y dulce, muy diferente de los papeles glamorosos que interpretó en el cine. Ella misma confesó en una ocasión: «Naturalmente soy muy tímida y sufro de un complejo de inferioridad». Esta vulnerabilidad la hizo aún más querida por muchos, revelando la profundidad de la persona detrás de la estrella de Hollywood. Tu opinión importa. Al concluir este recorrido por la vida y el legado de Rita Hayworth, te invitamos a compartir tus pensamientos y reflexiones. ¿Cómo te ha impactado la historia de Rita? ¿Qué aspectos de su vida resuenan más contigo? Déjanos tus comentarios. Nos encantaría conocer tu opinión. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de Rita Hayworth. Tu interés y participación ayudan a mantener viva su memoria, asegurando que sus contribuciones al cine y a la sociedad sigan inspirando a las futuras generaciones.